nací en Toluca. Más o menos a los 5 años ya me vine a vivir a la Ciudad de México, bueno, con mis papás. Aquí estudié toda la primaria y la secundaria en la escuela de monjas. Y después ya en la preparatoria, como teníamos yo y otra hermana más grande que yo, teníamos la intención de estudiar alguna carrera universitaria de los años 50. Pensó que era un cambio muy brusco salir de una escuela de monjas para irse a la universidad, porque la universidad no dejaba de tener fama de que había porros, etcétera, ¿no? Aunque era una universidad de un tamaño muy pequeño en comparación con la de ahora. De tal manera que entonces nos metió a estudiar la preparatoria a una escuela laica, la Universidad Femenina de México, que de todas maneras era nada más de mujeres. Pero bueno, eso nos sirvió para conocer a otro tipo de personas y no nada más, pues a las que siempre habíamos conocido y estudiado con las monjas, ¿no? Y ya a partir de terminar de estudiar la preparatoria, entonces yo ya me metí a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Historia. Pero entonces en el lapso de ese estudio tuve la oportunidad de obtener una beca para irme a Estados Unidos 2 años. Pero bueno, era digamos a nivel licenciatura. Y a mí siempre la historia me ha apasionado, ¿no? Carleton College en el estado de Minnesota. Es una escuela pequeña, pero prestigiada, ¿sí? Y sobre todo, a mí me sirvió más que nada porque aparte de aprender el inglés, fue una experiencia de vida. Irse 2 años de la casa de uno, tendría yo más o menos 20 años. Ya cuando regresé, había problemas económicos en mi casa, entonces no pude inmediatamente regresar para terminar la carrera de historia, sino que para, digamos, ganar dinero más o menos de una manera rápida, entré a trabajar a una línea aérea que incluso ya no existe, una norteamericana que se llamaba Eastern Airlines. Esa incluso es una línea que ya quebró, ya no existe. Y para que tengamos una idea de cómo eran las cosas en aquel momento, era una línea con aviones, bueno, muy grandes y todo, en donde nada más había primera clase. En ese lapso yo me casé y tuve la suerte de irme a vivir a un departamento muy pequeño en San Ángel. Y eso me permitió poder regresar a inscribirme a la universidad, porque siempre mi objetivo era terminar la carrera. Pero también en esos momentos, bueno, pasado 6 meses, 1 año, a mi marido lo mandaron de su trabajo, que era la compañía Nestlé, a vivir a Guadalajara. Entonces nuevamente tuve que interrumpir mis estudios. Entonces, hasta que regresé ya habían nacido mis 2 hijos mayores. Que ahora uno ya tiene 59 años y el otro 58. Por ejemplo, el que tú conoces, Fernando, es mi pilón. Ajá. Tiene 49 años, es mi bebé. Sí. Ya que regresamos, pues con todos los trabajos que implica, ¿verdad? Con 2 niños y todo eso, ya terminé la carrera y empecé a hacer la tesis de licenciatura, que es una tesis que me dirigió el doctor Ernesto de la Torre, una persona muy prestigiada y nos llegamos a estimar mucho. Entonces esa tesis se refirió al Cabildo de la Ciudad de México en el siglo XVII. Eso determinó que me interesara la etapa colonial de nuestra historia. Entonces, una vez ya titulada, bueno, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la universidad, pero primero a dar clases en la Escuela Nacional Preparatoria, en varios planteles, pero el principal fue la Preparatoria 4, que está en la calle de Observatorio, y fue cuando a mí me tocó vivir el momento del 68, estando yo de profesora en esa preparatoria, ¿verdad? Y incluso hace poco fui a Catlán porque me invitó el jefe de sección de historia para que yo le impartiera a los alumnos una conferencia, no solamente sobre el movimiento del 68, sino a partir del 68, todos los movimientos estudiantiles
digamos, hasta el momento, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, fue un tema que me gustó muchísimo. Ya trabajando en la universidad, ya me titulé de licenciada en Historia. Y cuando me fui a vivir a la zona de Naucalpan, fue cuando se abre el CCH. Y entonces, naturalmente, en lugar de tener que ir a la preparatoria 4 en el observatorio, me cambié de tiempo completo. Bueno, tiempo completo eran 30 horas pizarrón, pesadísimo, ¿no? Sí. En el CCH de Naucalpan. Y luego que se abrió Acatlán, eso fue como en el 71. Y cuando se abrió Acatlán en el 75, pues luego, como yo ya estaba titulado, pasé a dar clases a Acatlán. Así es de que fui fundadora del CCH de Naucalpan y también de lo que entonces era la ENEP Acatlán. Los maestros que tuve en la Facultad de Filosofía y Letras, verdaderamente extraordinarios. Yo ahora casi ni lo creo. Por ejemplo, Wenceslao Roses, Pablo Martínez del Río, Francisco de la Maza, que me dio historia del arte colonial, Justino Fernández, historia del arte moderno, y nos dio un curso monográfico sobre el pintor Orozco. Desde luego Edmundo Gorman, ¿no? Y también Ortega y Medina. Y otro profesor refugiado o transterrado, llamado José Miranda, que era una persona muy seria y que se dedicó a la colonia. Y precisamente él no vivió mucho tiempo, ¿verdad? Ya había fallecido, pero mi tesis de maestría se refiere precisamente a José Miranda, porque nadie había escrito sobre él, ¿verdad? Y su obra es muy interesante. Y realmente para el momento en que él escribe sobre la colonia, fue una obra pionera. Posiblemente en muchos temas ahora ha sido rebasada, pero no en todos. Refugiado y trabajó en la universidad, Gauss, el filósofo. Y es curioso, ¿verdad?, de que estos dos personajes, por un lado Gauss y por otro lado Miranda. Bueno, Gauss fue el rector de la Universidad de Madrid en tiempos de la Guerra Civil, y Miranda era el secretario general. Y ambos se encontraron aquí en México, ¿verdad? Eso es muy interesante, pero menciono a Gauss porque él también fundó un seminario de filosofía en México. Tuvo alumnos extraordinarios que después destacaron muchísimo. Y yo sí considero que muchas de las obras o de los escritos, de los trabajos que hicieron algunos de esos alumnos, no han sido superados todavía. Profesor también refugiado que admiro se llamaba Gallego Rocaful. Y también escribió un libro sobre el pensamiento en México, ¿verdad?, en la época de la colonia, y también muy buen libro. Ya muchas veces ya no lo han vuelto a editar ni nada, pero son libros muy buenos, ¿no?, que vale la pena revisar. Hay una gran diferencia en el tiempo entre el momento en que yo obtuve el título de licenciatura, que fue más o menos en el año de 1969, y la maestría me recibí hasta el año de 2003. Entonces, la diferencia, ¿no?, claro, como 40 años. Pues, pero eso se debió a que en la universidad antes casi no le exigían a uno la maestría y el doctorado, con que tuviéramos la licenciatura. Pero después, cuando llegó como rector el doctor Sarucán, fue el que le puso mucho énfasis a que la gente se superara estudiando maestrías y doctorados. Entonces todos nos vimos un poco forzados, ¿verdad?, a estudiar un poco más. Yo por eso me puse a estudiar la maestría, cuando después de tener unos puestos académicos administrativos que dejé en el año de 1991, reuní 2 años sabáticos y aproveché para ir a estudiar la maestría nuevamente a la Facultad de Filosofía y Letras. Y debo decir que realmente, ¿verdad?, son muy buenos estudios y lo preparan a uno muy, muy bien. Yo sí me doy cuenta de la diferencia por haber hecho la tesis de maestría, sobre todo, ¿verdad?,
para poder dirigirles tesis a los alumnos, ¿sí? Y ya después ya no hice el doctorado, he de decirlo, ¿no? Y en el caso de historia, a mí me parece que los doctorados son extraordinarios, o sea, la gente sale muy bien preparada, cuesta mucho trabajo hacerlos, bueno, sí, mucho trabajo, punto, ¿no? Sí, Muchísimo trabajo, pero son muy buenos estudios. Por algo la universidad ocupa el lugar que ocupa como universidad latinoamericana, pues casi claro. Es el primer lugar, ¿no? Así es. Porque realmente son muy buenos estudios. Todo lo que se hace en los institutos de investigaciones históricas, en los institutos de investigación en general. Naturalmente, bueno, yo ya estoy jubilada, pero hay muchísimos profesores que tienen plaza de tiempo completo y que además de impartir clase, tienen la obligación de investigar. Ahora, yo he de decir una cosa, de cuando yo lo recuerdo, yo me jubilé de Acatlán en el año de 2013, aunque después, 2 años después del 2013, seguí yendo a dar una clase. El Consejo Técnico me lo permitió, sí, claro, sin remuneración, porque ya no podía yo cobrar dinero, pero no me importaba, yo quería seguir en contacto, claro, ¿no? Sí, con los alumnos. Entonces, pues me parece que la FES Acatlán ahora es una de las facultades que atiende al mayor número de alumnos de cualquier otra escuela o facultad en la UNAM. Sí. No obstante eso, el porcentaje de profesores de carrera para atender a esos alumnos es mínimo. Sí. Entonces, a mí eso me parece una situación muy injusta. Antes de jubilarme hubo un momento en que había un consejo, que ni siquiera recuerdo qué nombró, para evaluar las carreras en toda la universidad. Entonces, una vez fue este consejo, que eran unas 5 personas, ¿verdad?, para platicar con alumnos y con profesores y todo, y hacer una evaluación de la carrera de historia. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que en esos momentos ya había 2 turnos en la carrera de historia, o sea que eran aproximadamente 500 alumnos en la mañana y en la tarde. Bueno, ya nos hicieron las preguntas pertinentes que consideraron, etcétera, etcétera. Y luego nos hicieron una crítica, estando ahí presente, que desafortunadamente, ¿verdad?, pues ellos notaban que no había un programa estructurado de asesoría para los alumnos, independientemente de asesoría de tesis, sino una asesoría en general para cualquier alumno que en el curso de la carrera lo necesitara. Bueno, y entonces yo les dije, levanté la mano y le dije, ¿me podría usted decir, ya que hay 500 alumnos, cuántos profesores de carrera hay historia, verdad? Bueno, y en esos momentos creo que había 8, ya no me acuerdo exactamente, pero sí, era un porcentaje era totalmente imposible. Y luego, por ejemplo, nos jubilamos 2 profesoras de tiempo completo bajo este programa de Narro, la jubilación voluntaria, que era la doctora Cristina González y yo. Bueno, pues esas plazas que ya eran titular C y que se transforman en asociado C, porque naturalmente nosotros, aparte de que el titular C ya gana más dinero, claro, también teníamos el PRIDE correspondiente. Entonces esas se pueden dividir en 2 asociados C, sí, que es lo que más o menos se acostumbra, pero esas plazas jamás regresaron a la carrera de historia. Sí. O sea, ¿a dónde se quedaron? Pues es un misterio. Fue secretaria académica. Sí, secretaria, 4 años, se llamaba Coordinación General. Bueno, sí, ya pero era el equivalente a la Secretaría Académica. Y bueno, yo estuve en 2 ocasiones en la terna, y bueno, pues de alguna manera, curricularmente, es un honor que te hayan tomado en cuenta. Ya he visto así, a distancia, da lo mismo, ¿no? Pero ya después dije, no, ya me voy a dedicar a lo académico, ¿verdad? Y fue cuando ya me dediqué a hacer la tesis de maestría, pero sí me ocupé de estar en diversas comisiones
como por ejemplo, fui consejera universitaria, Sí. fui consejera técnica, ¿verdad? Entonces, pues son unas ocupaciones muy bonitas, ¿verdad? Porque puede uno hacer mucho por los profesores, Claro. siempre y cuando no tenga uno la mentalidad burocrática. Exacto. Eso sí, lo sí, digo sí. abiertamente. Sí. Y yo me considero que no tengo una mentalidad burocrática. Precisamente terminando de ser consejera técnica, ¿verdad? Fue cuando ya me tocó jubilarme y bueno, pues ya dejé la universidad. Y yo sobre todo lo que extraño es el contacto con los alumnos. Claro. Me dediqué a la colonia, ¿verdad? Y en la carrera de historia cada año hacían un evento, ¿verdad? Que lo organizaba lo que se llamaba el claustro de historia, que me parece que ya no existe, ¿no? O ya no es activo, no estoy segura, ¿no? Entonces hice diversos trabajos, pero generalmente referidos a la colonia. Ahora, también pertenecí a un seminario que dirigía la doctora Antonia Pizuñer en Ciudad Universitaria. Ella trabajó en Acatlán, pero después le ofrecieron la plaza en la facultad y prefirió irse a la facultad. Y se llevó entonces el seminario. ella ya dirigía un seminario a nivel de maestría. Entonces, precisamente yo tomé su seminario. Y ahí sí también se publicaron varios libros, pero digamos a nivel colectivo, Claro. ¿no? O sea, yo participé, aunque no se puede decir que yo sea la autora única, ¿no? Y que se refirió fundamentalmente a una obra hasta entonces relativamente desconocida, escrita en el siglo XIX, que se llama el Diccionario Universal de Historia y de Geografía, y que, si lo queremos comparar, sería como la enciclopedia francesa. Claro. Bueno, 100 años después y con todos los bemoles que podamos pensar. Pero hay algunos escritos muy buenos de los historiadores de aquella época en México, ¿no? En el siglo XIX. Algunos otros trabajos también precisamente se me publicaron en obras colectivas, no libros únicos, ¿verdad? En el Instituto de Investigaciones Históricas. Y muchas veces, bueno, respaldada precisamente por el doctor Ernesto de las Torres. Leí, ahora sí que usted me podrá decir si es cierto, que recibió, estoy tratando de recordar, una medalla de mérito del gobierno de Japón. Ah, sí, todavía trabajaba yo en los dos lugares, tanto en el CCH como en la FET Acatlán, y entonces tuve la oportunidad de llegar a ser allá la agregada cultural. Entonces estuve allá viviendo 2 años, porque también mi marido había ido como agregado comercial, entonces por eso aprovechamos los dos. Bueno, yo me pude conseguir ser la agregada cultural, porque allá la vida era muy cara y bueno, pues teníamos que pagar las colegiaturas de los hijos, que ya son 3 varones y todo, pero también fue una experiencia, ¿verdad?, muy bonita. Y por cierto que recibí la condecoración del gobierno japonés, y no sirve de nada, que Claro. nunca la uso, ¿no? Que se llama de la corona preciosa. La corona preciosa, sí. Bueno, no, yo simplemente porque yo sabía que en tu investigación, de alguna manera, al menos cuando yo todavía estaba en Acatlán, te dedicabas a temas de la colonia, ¿verdad? Y entonces, por eso se me ocurrió querer platicar contigo, para expresarte cuál es mi concepto de la colonia. Desde luego, a lo mejor tú tienes el mismo concepto, no lo sé, pero de todas maneras yo dije, ¿qué pierdo con platicárselo a Hugo, no? Claro. Aparte de que lo del tema ¿cómo se dice? De la colonia, que ahorita, cuando el otro día te encontré y me concretaste que las fiestas, también se me corrió otra idea muy bonita, pero vamos a empezar por el primero, la colonia. Bueno, yo creo que es la etapa fundamental de la formación de México, porque tal y como dijo León Portilla en su momento, cuando en 1992, ¿verdad?, pues realmente fue el encuentro de 2 mundos. Ahora, desde luego, se encuentran, ¿sí?, 2 sociedades, 2 culturas, la prehispánica y la española. El gran problema es que, bueno, pues los conquistadores fueron los españoles, ¿no? Sí. Entonces, al imponer la religión,
pues cercenaron una parte muy importante de lo que podemos nosotros considerar la cultura prehispánica. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es tan bonito estudiar la colonia, porque si nosotros estudiamos la totalidad, que ese era siempre mi objetivo cuando yo daba un curso, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por totalidad? Y yo les digo, muchas veces nosotros en clase se los decimos, el aspecto económico, político, social y cultural. Entonces, ahí están esas 4 palabras ahí escritas en el pizarrón. Les digo, pero a ver, ustedes ahorita, en estos momentos, siglo XXI, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes, verdad, describir su realidad? ¿Cuál es el aspecto político, el económico, el social y el cultural? Entonces, les cuesta trabajo. ¿Por qué les cuesta trabajo? Porque todos esos aspectos están relacionados entre sí. No pueden existir el uno sin el otro. Claro. Y eso es lo que nosotros debemos de entender pues como una totalidad. Y precisamente ahí es donde nosotros vamos a encontrar las raíces de lo que es el México actual. Desde luego, aunque estemos hablando de la colonia, después cuando ya México se independiza y es el siglo XIX, también todo lo que ocurrió en la colonia nos va a explicar por qué el tipo de historia que se dio en el siglo XIX. Todos estos golpes de Estado, inestabilidad política, etcétera, etcétera. E igualmente, ¿por qué la Revolución Mexicana? Claro. Y de ahí en adelante, ¿no? Como les digo yo, bueno, hasta más o menos la etapa de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, ya el neoliberalismo, así ¿no? Es, sí. Pero bueno, esas serían las grandes etapas, ¿sí? Y esa es la gran importancia de la colonia. Fíjate, es tan importante la colonia, ¿verdad? De que había un autor, Gunder Frank, no sé si alguna vez lo has oído tú mencionar porque no es muy reciente, pero que él planteaba que la acumulación originaria del capital en Europa, desde luego, ¿verdad? Ocurre precisamente a partir del siglo XVI, de los viajes de descubrimiento. Pero entonces ahí es donde México jugó un papel fundamental y eso lo tenemos que reconocer. Si no es por la plata de México, claro. Desde luego también está la plata de Perú, yo no digo que no, ¿verdad? Pero sobre todo en el siglo XVIII, los grandes envíos de plata eran de lo que era la Nueva España. ¿Sí? Entonces, fue una región fundamental para el desarrollo del capitalismo, esto que llamaban la acumulación originaria del capital. Y no solo ahí, sino que también todos los viajes de descubrimiento que hicieron los portugueses, ellos no encontraron las grandes minas ni los grandes yacimientos de oro y plata. Sin embargo, sí se dedicaron al comercio, porque ellos, como tú sabes muy bien, costearon toda la África, ¿no? La India, las costas, y hasta llegar pues a Macao, a China, ¿no? Pero ponen en movimiento las mercancías y todo va a dar a Portugal todo ese dinero. Entonces fue fundamental eso para entender el desarrollo, el inicio del desarrollo del capitalismo. En un principio, bueno, pues es el capitalismo comercial, ¿verdad? ¿Cómo nos explicamos, verdad? Por ejemplo, estas grandes iglesias de arte colonial que existen, como por ejemplo Tepoztlán, ¿no? Zacatecas, Tasco, bueno, es por la riqueza minera. Claro. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a Centroamérica, pues son regiones muy pobres en donde nosotros no vamos a encontrar ese arte colonial para nada, porque no había dinero, y aquí sí. Entonces quiere decir que no solamente se envió oro y plata, sino que en gran medida se quedó aquí. Y por eso es que se dio esta posibilidad. También ahí podríamos nosotros entender por qué no se crea una industria en México, incipiente en aquellos momentos, ¿no? Como serían los obrajes, claro. Dejando a un lado
la producción artesanal, que es Y los todavía de gremios. estilo muy medieval, ¿no? Ujú. Pero los obrajes ya te dan idea, ¿verdad? De un modelo diferente. Con Sí, empleados, sí, bueno, con obreros, etcétera, etcétera. Bueno, España no deja. claro. No deja que, por ejemplo, la Nueva España venda estas telas corrientes que se hacen en los obrajes para venderlas en Perú y todo eso, pues no deja, ¿verdad? Y así es como debemos nosotros de analizar, ¿verdad? Todo lo que es la historia colonial, ¿no? En el aspecto económico, en el social, pues ahí está el mestizaje, es la raíz de lo que nosotros Claro. somos. Porque también hay que entender lo siguiente, por ejemplo, en la etapa colonial, ¿verdad? El indígena tenía que pagar un tributo a la corona española, Claro. ¿sí? Pero el español no pagaba el tributo, el español pagaba otro tipo de impuestos, pero esto diferenciaba a los indígenas de los españoles. Claro. Entonces el que pagaba tributo, pues en realidad iba a ser discriminado. Claro. Sí, Y sí, ahora, ¿quién era el que determinaba eso? Pues era la iglesia, porque no había un registro civil, sino eran los actos de bautismo, ¿no? Sí, Hijo sí. de español o hijo de indígena y de español o desconocido. Sí. También es muy interesante explicarnos por qué, ¿verdad? Digamos, el atraso cultural en la Nueva España, ¿no? La acción de la Inquisición. Claro. Pero para eso hay que entender pues, la historia de España. Y si no, no nos vamos a explicar qué fue lo que pasó aquí. Claro. ¿Por qué si al iniciar el siglo XVII, ¿verdad? Surge un filósofo en Francia, René Descartes, o Descartes, como le dicen los alumnos, ¿verdad? En donde ya lo que se va a tomar en cuenta es la razón, ¿no? Y aquí sigue dominando el pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque la Inquisición prohibía que esos libros llegaran. Estoy de acuerdo que muchos llegaban de contrabando, pero yo pienso que el gran problema es que, aunque algunos sí los leyeron, pues se dice que Sigüenza y Góngora, quizás Urbana, sí leyeron a Incluso tenían comunicación con Kirch, exactamente, pero el gran teórico práctico sí, de la... y eran aislados. El problema es cuando esto no se permite, por ejemplo, que se hubiera estudiado, ¿no? En la Real y Pontificia o en las escuelas, Claro, las en escuelas escuelas de los mayores. O sea, porque estaban prohibidos. Ese es el gran problema. Bueno, entonces todo esto hay que entender lo que nos pasó en México, nuevamente repito, en el aspecto político, económico, social y cultural. Pero cuando tú me dijiste que te dedicabas a la fiesta, también me interesó mucho, ¿verdad? Por lo siguiente, yo creo que la fiesta, ¿verdad? Es algo que responde mucho a la costumbre. Y no cambia fácilmente, o se tarda mucho tiempo en cambiar la fiesta. Ahora, aquí habría que preguntarnos por qué han perdurado este tipo de fiestas en donde desde luego encontramos el elemento indígena. Sí, muy fuerte. Y el español, o sea, ya mezclado, ¿no? Eso es muy interesante. Y la respuesta yo la encontraría en el hecho, ¿verdad?, de que a los españoles les interesó aglutinar a la población indígena en lo que ellos llamaron los pueblos de indios, lo que se llamó la congregación de los indígenas en pueblos de indios. Las llamadas repúblicas de indios. Sí, porque podían vivir dispersos, pues los obligaban a irse a vivir a los oficios y todo lo religioso. Y ahí les, siempre el mismo patrón, ¿no? La iglesia, el edificio municipal para el gobierno civil, etcétera, ¿no? Y luego solares, como les decían, para sus casitas, su huerta, sus animalitos, porque nomás podían criar cerdos, ¿verdad? El ganado mayor no tenía permiso para criarlo. Y además les daban un terreno fuera del pueblo, pues, para que cultivaran ahí el maíz, ¿no? Toda la población indígena fue obligada a vivir en esos términos.
Pero ¿por qué esto hay que adjudicárselo a la política de la corona española? Como no tenían tanta gente para que viniera a gobernar tanto español, ¿no? Entonces, estos pueblos de indios se van a gobernar, digamos, a imagen y semejanza del gobierno de los pueblos en España, o sea, mediante un cabildo. Pero lo interesante de estos pueblos de indios es que el cabildo estaba conformado exclusivamente por indígenas. Eso va a determinar que perduren las costumbres indígenas. Claro. Desde luego, siempre van a estar los frailes, ¿no? Vigilando eso. Y van a influir mucho en las decisiones que tomen los miembros del cabildo, que es el gobierno municipal de todos esos pueblos, ¿verdad? Es muy importante la influencia de los frailes, ni hablar, pero de todas maneras es lo que va a determinar que se conserven las costumbres. Y esto dura 300 años. Sí. Desde luego, muchos de esos pueblos no tienen títulos de propiedad, es la costumbre. No tenían papeles que les hubiera dado la corona española, ¿no? Es claro que cuando llegaba algún español y le interesaba apoderarse de algunas de esas tierras, pues lo hacía. Y aunque se quejaran los indígenas de acá que llegaba España, llegaba la resolución después de 25 años. El poder pues lo tenían los españoles aquí, ¿no? O sea, la autoridad, aunque se fueran a quejar ante la monarquía española, pues no servía de mucho, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a determinar, ¿verdad?, que se conserven muchas de las costumbres. Y repito, fueron 300 años de la dominación española. Entonces se dice fácil. Pero bueno, ya venían costumbres desde antes, pero bueno, ahora ya los convierten a la religión católica, ¿verdad? Pero todas las costumbres de estas fiestas en donde interviene, digamos, el catolicismo, pero con danzas y con muchos elementos de su religión antigua, pues eso se va a conservar, no se va a perder. No fue lo mismo como ocurrió en los Estados Unidos, en donde los mandan ahí a reservas y unas condiciones totalmente diferentes. Ellos mismos se gobernaban. Eso a mí me parece que es muy interesante. Y luego, cuando ya en el siglo XIX, ¿verdad?, ya a partir, por ejemplo, de la Constitución del 24, que es una constitución liberal, bueno, hubo muchos problemas de cambios de gobierno. Entonces los gobiernos pues, querían estar en el poder, no se iban a estar ocupando. Pero sí, cuando Juárez, por ejemplo, a la hora de las leyes estas que emite, en el sentido de que la propiedad de la iglesia va a pasar a manos de la nación, es que se va a respetar, como lo hace el liberalismo, sobre todo la propiedad privada. Claro. Entonces, como la iglesia era una corporación, había que quitarle las tierras y venderlas para que se convirtieran en propiedad privada. Claro. Y lo mismo va a tratar de hacer con la propiedad corporativa de los pueblos indígenas. Pero se defendieron a capa y espada. Y todavía hay pruebas por ejemplo, en la época del Porfiriato, ¿verdad?, cuando Porfirio Díaz manda deslindar terrenos y todo para que hubiera una mayor producción agrícola, todavía en el norte los yaquis, etcétera, todavía van a defender por eso los a mandaban capa y espada sus tierras. A Yucatán, ¿no? De Castillo, los mandaban. Yo tengo un trabajo que me refiero a ese tema, porque sobre todo hablo de esta situación en la colonia, pero sí hago referencia al siglo XIX y a la época de Porfirio Díaz. Y desde luego lo más bonito de todo esto es que gracias a la Constitución de 1917 se va a respetar la propiedad ejidal. Exacto. Bueno, como ahora ya desapareció, pero bueno, finalmente. Pero fíjate, por ejemplo, las luchas estas de Atenco,
cuando Peña era gobernador del Estado de México y que el aeropuerto y todo, defienden sus tierras sobre todo, ¿no? Porque ya querían que las vendieran y naturalmente a un precio irrisorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, muchas propiedades de estos pueblos desaparecieron ahí donde los españoles tenían intereses. Claro. Pero por ejemplo en el sureste, a donde entraron menos, por eso han perdurado más muchos de estos pueblos, ¿verdad? Pues de estas, los tzotziles y los, bueno, pues son en general mayas, ¿no? Y que fueron los de el levantamiento del 94. Del 94, sí. Entonces, por eso te digo, fíjate, este problema de la colonia, la congregación de pueblos de indios, ¿cómo viene a repercutir? Ahora hasta lo de Atenco y todo. Claro. ¿Cómo podría uno diferenciar un pueblo originario de otro que no es originario? Exactamente. Fíjate que ahí se tienen que referir a la historia eventualmente, ¿no? Y fíjate que hay, no recuerdo exactamente el nombre, pero quizá tú lo recuerdes mejor. Hay un Consejo Nacional Indígena, ¿no? Donde se supone que aglutina a la mayoría de los pueblos originarios. Y fíjate que ahí está, ¿verdad?, Pablo González Casanova, que está defendiendo eso, ¿no? Y luego acuérdate que de los acuerdos de San Andrés, ¿verdad?, que vinieron para que se les aprobaran sus peticiones, pero luego no fueron aprobadas en los congresos. En los congresos locales. Mal dirigidos, ¿no? Entonces los hacen a un lado. Pero fíjate, ahí el gran problema es que este plan Puebla, Panamá, pues es meter a toda esa zona dentro del neoliberalismo, porque es una zona riquísima, en cuestión de selva, maderas, agua, olvídate. Bueno, y el petróleo también, ¿no? Entonces, pues yo siento muy bien en defenderse, ¿no? Porque además, yo sé que cualquier persona diría, ay, sí, quiere uno que sigan viviendo allá atrasados, como hace 500 años, ¿no? Pero no es eso. Lo que pasa es que perderían sus tierras y ya serían explotados, ¿verdad? Como lo hace el sistema capitalista. Ese es el gran problema. Y a mí me platicaba un profesor de filosofía, ¿no? Si todos los habitantes de la Tierra pudieran vivir con el nivel de vida que viven los norteamericanos, se necesitarían 5 planetas. Entonces, tiene toda la razón. Quiere decir que nosotros tenemos que regresar a un estilo, bueno, yo ya no, ¿verdad? Pero a un estilo de vida que no sea consumista. Exacto. Que eso es la esencia del neoliberalismo. La esencia el neoliberalismo es el capitalismo global, pero que no se nos olvide que la esencia del capitalismo es la ganancia. Eso es. Todos sabemos que existe, ¿verdad?, una corriente histórica, ¿verdad?, que fundó un mexicano que se llama la microhistoria. Está bien, porque vas a ir hasta el fondo, vas a ir a los archivos, y ya es algo que nunca se había investigado. Bueno, el gran logro. Pero si tú esa investigación no la relacionas con el todo, con el entorno, pierde valor. Así como yo te decía, ay, sí, la historia de un pueblito, y que lo fundó fulanito, se te olvidan los nombres. Nadie importante. En cambio, si tú lo relacionas con el todo, entonces ya cobra importancia. Entonces esa minucia, ¿qué hacía? Pero es que además tampoco es un trabajo, digamos, de gran envergadura, sino simplemente saber muy bien el contexto. Y es muy fácil identificarlo porque, por ejemplo, en todas las fiestas patronales en particular, llegan santos de otros lugares. Y este santo que le están celebrando su cumpleaños hoy, va a las fiestas de los otros santos que lo visitaron. Entonces hay una red de reciprocidad, de intercambio muy fuerte, y justo eso es lo que no puede uno perder de vista en la fiesta. Y bueno, ya para finalizar, es algo que siempre le digo a todo el mundo,
Yo creo que ya han de decir que soy hasta disco rayado, pero fíjate. Pero hay que decir una vez más. Muy interesante la historia de México, y muchas veces nosotros tendemos a menospreciarlos. Uh-huh. Por ejemplo, a decir que la historia del siglo XIX, que traiciones, que si Santana vendió, que no sé qué no. Bueno, sí, pero fíjate, el cura Hidalgo en el continente americano es el primero que abole la esclavitud. Sí. Es extraordinario. Fíjate su visión como un hombre ilustrado. Pero además, decreto, ¿no? Sí, nada más. Aparte de que elimina el tributo, porque te digo, es las dos cosas, que diferencia en términos raciales a la gente, ¿no? Bueno, después, Benito Juárez, ya ves. Morelos con el Congreso Constituyente, ¿no? Sí, porque fíjate que Morelos también es muy interesante, porque cuando él sigue luchando por la independencia, pues incluso ya en 1812 se había promulgado la Constitución de Cádiz, que es de las más liberales que en esos momentos había en el mundo, y a él no le satisfizo. Sí, le dijo no, estamos uno para nosotros. Nosotros independientes. Sí. Bueno, y ahí, habría que estudiar su Constitución, pero muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, pero luego, fíjate, te vas a Benito Juárez, y a mí me parece también de gran avanzada para esos momentos la separación Iglesia-Estado. Y después de eso, ¿verdad? La Constitución del 17. Sí, porque como les digo yo, ya había ocurrido muchas luchas en Europa, en Inglaterra, en Francia, etcétera, por muchos derechos, pero es el primer documento jurídico-político que contempla en todos los aspectos del derecho social. Fíjate, la Constitución anterior, la de Benito 57. Juárez, y todas las otras son las constituciones liberales, ¿verdad?, que consagran, ¿sí?, el derecho individual. Y hablaban derecho a la vida, a la propiedad, todo, pero aquí es el derecho social, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, o sea, la sindicalización. Exacto. Entonces, a la propiedad privada, colectiva de la tierra, fíjate, con todo lo corruptos de los políticos y todos, aquí se crea el Seguro Social, que fue modelo en América Latina. Ahora el neoliberalismo, pues ya no dan muy buena atención, porque no han seguido construyendo hospitales y todo, ¿verdad? Pero es que es una gran constitución, y fíjate, se promulga en 1917, pero ¿cómo se llama? El 5 de febrero, ¿verdad? Y estuvieron trabajando los constituyentes hasta octubre, ganan la revolución bolchevique. Yo no las quiero comparar, porque la de México también acepta la propiedad privada, pero acuérdense del ejido también, ¿verdad? Que consagra nuestra constitución, que ya es una socialista, que toma en cuenta el derecho de todas las gentes. Pero antes fue la de México. Sí, la mexicana. Y fíjate cómo después Roosevelt, después del crack del 29 en Estados Unidos, va Roosevelt, y entonces él crea lo que se llama el Estado benefactor. Tú comparas las medidas de Roosevelt para instaurar en los Estados Unidos el Estado de benefactor, es semejante a la Constitución del 17. Sí. El derecho a la educación gratuita es un derecho social. Entonces, claro que ya según Diego Valadez, y no lo dudo, ya está tan reformada esa Constitución, pero, o sea, todo esto lo han hecho los mexicanos, con mente progresista, porque siempre ha habido liberales y conservadores. Sí. Pero a veces han ganado los liberales.